Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Realmente estoy muy agradecido, entusiasmado de estar aquí con todos, agradecerle a los presentes. Y bueno, conversar un poco de un tema que a mí personalmente me entusiasma bastante. Y es este nuevo tipo de sociedad que fue introducida apenas hace 2 años en nuestra legislación. Este tipo de sociedad la conocemos como las sociedades por acciones simplificadas, o como todo el mundo las conoce, como las SAS. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco de dónde nace, de cómo fue introducida, bajo qué ley se incorporó a la ley de compañías, un poco ciertas semejanzas, diferencias con los otros tipos de compañías, el procedimiento para su constitución, así como también ciertas obligaciones formales que debemos cumplir ante el ente rector, en este caso la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, sin más preámbulo, inicio. Ok. Dentro de los antecedentes tenemos que estas sociedades fueron incluidas en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, publicada en el Registro Oficial el febrero 28 del 2020. Entonces, tiene sentido de que nuestro legislador haya visto oportuno incorporar este tipo de sociedades en esta ley. Entonces, esta ley, cuando nosotros leemos los considerandos, vemos que la intención del legislador era fomentar la formalización de emprendimientos. Entonces tenemos una primera parte de la ley que establece distintas formas en que los emprendedores pueden registrarse ante la entidad correspondiente para un poco gozar de ciertos incentivos y demás. Y dentro, ya en un siguiente capítulo, incorpora a las SAS y las establece o las define como un nuevo tipo societario que viabiliza el derecho de asociación con fines económicos sin las formalidades exigidas para la constitución de una compañía ordinaria. Entonces, como vemos, la intención del legislador desde el momento en que presentó el proyecto de ley fue tratar de simplificar los trámites de constitución de compañías, que tal vez algunos conozcan, tal vez otros no, pero hasta antes de que entre en vigencia esta ley y tengamos la posibilidad de constituir SAS, había que seguir un proceso, no quiero decir difícil ni imposible, pero sí bastante formal, bastante riguroso, que vamos a ir viéndolo más adelante. Entonces, también les quiero mencionar que este tipo de compañías no es que se le ocurrió al legislador así de la noche a la mañana, sino que se basan en una ley modelo que estableció la OEA sobre la Sociedad para Acciones Simplificadas. Cuando vemos este proyecto o este modelo de ley también, ahí en sus considerandos, la OEA también los ve como una forma de formalizar a las pymes y a las MIPYMES. Entonces, pero ¿qué hace realmente atractivo este tipo de sociedades? ¿O por qué hay tanto promoción por parte de la Superintendencia de Compañías para que constituyamos a la SAS? Si bien es cierto que tiene un proceso de constitución mucho más flexible, menos formal, debemos tener en cuenta que desde su concepción o lo que rige a la SAS es un principio que en derecho, tal vez haya algún abogado por ahí entre nuestros participantes que ya lo conozca, pero se basa principalmente en el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Este principio, como dice la diapositiva, es un principio básico del derecho privado. Es decir, que cada parte, cada particular podrá regular sus actuaciones de acuerdo a su conveniencia. Pero ojo, no quiere decir que yo pueda hacer cualquier cosa. Siempre hay como que cierto límite, si cabe el término, de que vamos a poder hacer todo lo que no esté prohibido. Entonces, dentro de este marco general, que a su vez engloba o se acoge en el derecho a la libertad de contratación, que es reconocido en nuestra Constitución, nacen estas compañías, estas SAS. Entonces, realmente es un tipo de sociedad totalmente nueva a las que ya teníamos, porque lo que va a prevalecer sobre la ley, sobre las otras normas societarias, incluso sobre ciertas otras disposiciones, va a ser el estatuto social que pacten los futuros accionistas de estas SAS. Entonces, dentro de todo este marco es donde tenemos nuestra estrella del día de hoy, la SAS. Muy bien.
Dado esta breve introducción de dónde se originan las SAS, dónde se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico, cuál es el principio del derecho en que se basan, ya podemos conversar de los tipos de sociedades que hay en la legislación. Igual también les quiero mencionar que el principio que mencionaba, el de autonomía de voluntad de las partes, no es único de las SAS, también se puede dar en las otras sociedades, ¿verdad? Porque yo me uno con otra persona y podemos constituir una sociedad anónima. Hay un concurso de voluntades ahí entre las dos partes y se crea esta nueva sociedad. Pero en las SAS toma real relevancia porque cuando nosotros leemos la ley, muchas veces, quisiera decir en todos, pero en la mayoría de los artículos siempre dice salvo disposición estatutaria, salvo lo que diga el estatuto. Entonces si vemos, siempre la ley lo remite al estatuto. Bueno, sin más, vamos a hablar un poco del tipo de sociedades que reconoce actualmente nuestra ley de compañías. Bien. El artículo 2 de la ley de compañías menciona y establece que hay 6 tipos de sociedades mercantiles y hace esta diferenciación porque cuando cogemos el Código Civil también hay unas sociedades civiles. La diferencia principal entre las sociedades civiles y mercantiles es que en las sociedades mercantiles uno busca o tiene el ánimo de lucrar, es decir, de que quiere tener un rédito económico. No obstante, por el contrario, las sociedades civiles no tendrían este ánimo de lucro, que es como lo conocemos nosotros cuando nos dan las clases en la universidad. Y bueno, la ley de compañías establece 6 tipos de sociedades. La más tradicional y la que actualmente hay más constituidas, de acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Compañías, es la compañía de responsabilidad limitada. De ahí tenemos la sociedad anónima, que su naturaleza es que sea una compañía de capitales amplios, de que sea posible que se integren bastantes accionistas a la compañía para poder tener un negocio grande. Tenemos otros tipos de compañías o sociedades que han caído un poco en desuso porque ya realmente no se las ve en la práctica, que son estas las de aquí abajo, las de nombre colectivo, economía mixta, en comandita simple, y luego ya con una reforma que se dio a la ley de compañías, se incluyó a las acciones simplificadas, a las sociedades por acciones simplificadas, las SAS. Entonces, tenemos estos 6 tipos de compañías, pero como les mencionaba, las tres compañías de abajo de la diapositiva ya no se usan mucho, por lo que me voy a centrar en las 3 principales que mencioné, la de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, vamos a ver un poco las semejanzas y ciertas diferencias entre este tipo de compañías que, debo mencionar, no son las únicas, pero creo yo, a criterio personal, son las que nos va a permitir entrar en contexto de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos la responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas, o SAS. Entonces, ¿cómo los denominamos los constituyentes de cada una de estas compañías o estas sociedades? En la responsabilidad limitada, cuando yo vaya a hacer una compañía de responsabilidad limitada, me voy a denominar como socio. No, en cambio, cuando yo vaya a hacer una compañía, o voy a constituir una sociedad anónima o una SAS, voy a ser un accionista. ¿Cuántos son los números participantes que establece la ley que debe tener una compañía de este tipo? Primero, la responsabilidad limitada establece que deben ser 2 o más personas, pero establece un máximo también de 15 socios. Y esto porque este tipo de compañía lo que prevalecía era la persona o con quien yo quería ser socio realmente sobre el capital. Entonces, por eso es que la ley la limita a este número pequeño de socios, número máximo de socios, de hasta 15. En el caso de que yo ya supere los 15, me voy a ver obligado a transformarme a otro tipo de sociedad. Pero ese es otro tema de discusión en otro webinar. Bueno, en las sociedades anónimas se debe constituir al menos con 2 personas. Pueden ser 2 o más. ¿Ok? Y digo que al momento de constituir, porque esto fue una reforma reciente en diciembre del 2020, bueno, ya no tan reciente, pero en diciembre del 2020, se estableció que las sociedades anónimas, si bien es cierto, se tienen que constituir con 2 personas, pueden subsistir con un solo accionista. Entonces, ya hemos visto en la práctica que muchas compañías
Generalmente las multinacionales que venían, se constituían aquí en Ecuador, tenían dos accionistas, uno del 99% de acciones y el otro con apenas 1%, porque antes era obligatorio tener dos accionistas. ¿Ya? Ahora con la reforma del 2020 pueden tener una, y es por eso que muchas de estas compañías ya tienen un accionista del 100% de las acciones. En cambio en las SAS, y esa es una de las grandes diferencias que se incorporó, este tipo de sociedad puede ser constituida por una persona o más. Cuando llamamos, y cuando se trata de una sola persona, ya no vamos a hablar de un contrato de constitución, sino de un acto constitutivo, porque es una declaración en el que, en este caso, Francisco Mena desea incorporar una SAS. Entonces no hay, como mencionaba, un concurso de voluntades con otra persona. Muy bien. Respecto al capital social, la ley establece ciertos mínimos que deben cumplir los otros tipos de compañías. Por ejemplo, en la responsabilidad limitada, el mínimo de capital social que debe tener esta compañía es de $400. Mientras que en las sociedades anónimas, el mínimo es de $800, pero en las SAS no hay un mínimo. La ley expresamente establece que este tipo de sociedades, las SAS, no tienen un mínimo de capital social. Yo puse ahí $1 para ejemplificarlo, pero realmente tengan en cuenta que el capital social va a ser el capital con el que va a operar la compañía. Entonces, más allá de que no haya un mínimo, debe ser uno que nos permita realizar la operación que vamos a hacer con esta sociedad. Por ejemplo, si yo me voy a dedicar a importar zapatos y venderlos aquí en el Ecuador, difícilmente lo voy a poder hacer con un capital de $20. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta al momento de que vayamos a constituir una SAS, de que el capital debe estar un poco ligado a la actividad que yo vaya a hacer. Muy bien, cuando ya hablamos de capital, vamos a hablar de cómo se representa este de aquí. En las compañías de responsabilidad limitada, cuando yo soy socio de una de estas compañías, yo recibo unos títulos llamados participaciones. Estos títulos tienen ciertas reglas para su transferencia y demás, deben estar inscritos también en el libro de socios y el libro de socios de la compañía, pero lo que quiero decir es que se llaman participaciones, a diferencia de las sociedades anónimas o las SAS, en las que yo recibo ya un título de acción. ¿Ya? De ahí, respecto al órgano supremo de cada una de estas compañías, como podemos ver, se denomina diferente. Y esto aquí se ha causado un poco de confusión entre mis colegas, porque realmente es cuando empezamos a hacer ya las actas de las ordinarias, por ejemplo, de la presentación o aprobación de balances, mejor dicho, debemos tener muy en cuenta la denominación del órgano supremo que está aprobando o resolviendo sobre determinado asunto. Tenemos que para las compañías de responsabilidad limitada, el órgano supremo se denomina Junta General de Socios. En las sociedades anónimas, o una Junta General de Accionistas, y en las SAS es una Asamblea de Accionistas. En el caso de que la SAS tenga un solo accionista, evidentemente no puede haber una asamblea como tal, porque no es que hay con quién más debatir, resolver o con quién más vamos a votar el determinado punto del día que se esté viendo, sino que la ley establece que cuando sea una sociedad con un solo accionista, se debe dar un acta de la asamblea unipersonal, que es como la denomina la ley, en el cual el accionista único va a tener que escribir y redactar, mejor dicho, dejar por sentado las deliberaciones o las adopciones que haya tenido, que haya realizado en ese momento en esa junta, en esa acta, mejor dicho. Y esto es importante hacerlo porque las SAS están sujetas como todas las otras sociedades, están sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, y esta puede revisarlo de oficio, un control ex post, entonces nos va a pedir que esté documentado todas las decisiones que hayamos adoptado. Muy bien. Otro punto relevante y que se diferencia en este tipo de estas tres tipos de sociedades es la reserva legal. Entonces, esta reserva legal, en palabras muy breves o una definición muy básica, es una reserva como dice el nombre, reserva legal, está establecida en la ley, la cual va a ser utilizada en momentos inciertos o eventos desafortunados que vaya la compañía o que la operación de la compañía en cierto momento podría sufrir.
Entonces, lo que nos dice la ley de compañías es que en las compañías de responsabilidad limitada, los socios deben apropiar al menos el 5, mejor dicho, tienen que apropiar el 5% de las utilidades líquidas hasta alcanzar por lo menos el 20% del capital social. Y esto constituirlo como un fondo de reserva legal. En las sociedades anónimas, este porcentaje sube al 10% y debe alcanzar al menos el 50% del capital social. Y asimismo, se da la junta, se aprueban las utilidades y de ese valor el 10% tiene que estar destinado a este capital social, el 50%. Una vez que ya hemos completado al menos el 50% o el 20% en las responsabilidades limitadas, ya no nos vamos a ver obligados a seguir apropiando este fondo legal. Pero en la SAS no es obligatorio este reserva legal, pero nada me lo impide tampoco constituirlo. Eso sí, ya no se va a llamar reserva legal porque no está establecido en la ley, sino va a ser una reserva facultativa o una simple reserva que va a poder estar a disposición de los accionistas cuando tenga una eventualidad dentro de la operación de la compañía. Finalmente, otra de las diferencias y bueno, semejanzas entre este tipo de sociedades es que la inscripción de las sociedades, es decir, cuando ya tiene o nace o tiene un nacimiento jurídico este ente ficticio conocido como compañía, se da en la responsabilidad limitada y en las compañías de sociedades anónimas cuando yo las inscribo en el registro mercantil del domicilio principal de la compañía. Entonces, una vez que yo estoy hablando de ahora de una sociedad anónima, voy al notario, elevo escritura pública del estatuto social, lo firmo, hago todas las solemnidades que me pide el notario, lo llevo al registro mercantil, el registro mercantil lo inscribe, ahí recién nace jurídicamente la compañía. ¿Ok? Esto es importante porque como les mencioné, tiene algunos pasos. ¿Ya? En cambio, las sociedades por acciones simplificadas o SAS, este nacimiento se da cuando se registra en la superintendencia de compañías. La ley establece que la superintendencia de compañías va a tener un registro de todo este tipo de sociedades que se va a denominar registro de sociedades. Entonces, una vez que ya nace o se registra la SAS en el registro de sociedades, ya tiene plena vigencia jurídica. ¿Por qué me detengo mucho en el tema de la inscripción? ¿O por qué considero relevante hablarles de en qué momento qué momento nace la compañía? Y es que, no sé si ustedes están familiarizados, pero el Banco Mundial anualmente realiza un estudio de cómo es hacer negocios en los países que se encuentran afiliados o son parte del Banco Mundial, en el que Ecuador es parte de. Dentro de este estudio que se llama Doing Business, hasta el ejercicio fiscal 2020, hasta antes de la entrada de vigencia de la SAS, el Banco Mundial decía que hacer negocios en Ecuador, o mejor dicho, constituir una compañía en Ecuador, te podía tomar hasta 2 meses. Entonces es un tiempo extremadamente largo para constituir una compañía. O sea, realmente es cuando recién vamos a tener la sociedad lista para operar. En cambio, ya con la vigencia de la SAS, este proceso de constitución o este tiempo de constitución de las compañías se redujo considerablemente. De acuerdo a los datos que tiene actualmente la Superintendencia de Compañías, este proceso de SAS toma entre 2 a 6 días más o menos en que ya tenemos listo y registrada la compañía en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías. Entonces, como pueden ver, el proceso de constitución es realmente más ágil, es menos formal y, por lo tanto, se entiende de por qué la superintendencia esté promoviendo tanto su constitución. Estuve leyendo ciertas noticias de parte de la superintendencia de compañías en el que ellos decían, o mejor dicho, mencionaban que desde mayo de 2020, fecha en que 2 meses después que entraron en vigencia las SAS, tenemos que tener en cuenta también que las SAS entraron en vigencia justo antes de que entremos al tema de la pandemia, de la cuarentena y demás, entonces tuvo 2 meses que no fue muy aplicada o fueron 2 meses en que realmente recibimos muchos webinars
para entender de qué se trataba esta SAS, para ya después, a partir de mayo, recién ver cómo las podíamos constituir y cuál iba a ser el procedimiento que íbamos a seguir. Y bueno, la Superintendencia de Compañías menciona que desde mayo de 2020 a mayo de 2021 se constituyeron al menos 8.200 de este tipo de sociedades. ¿Ok? Y estas 8.200 tipos de sociedades correspondieron, mejor dicho, de todas las sociedades que se constituyeron en el mismo periodo, las SAS eran el 49%. Entonces, podemos ver que realmente es una figura que se ha venido, o que ha tenido la gente, el público, le ha dado la importancia que buscaba el legislador al momento de publicarla, o sea, al momento de tratar el proyecto de ley. Muy bien, una vez que ya hemos hablado de las semejanzas, diferencias con los otros tipos de sociedades, ¿por qué puede ser un poco más conveniente el constituir una SAS? Ya vamos a hablar del documento constitutivo, lo que va a ser nuestro estatuto social. Dentro de todos los programas o todas las noticias y los procedimientos que ha venido haciendo la Superintendencia de Compañías, ellos han publicado dos formatos de documentos constitutivos en su página web. ¿Ya? Uno es en el caso de que yo sea un accionista único, y el otro documento que han publicado es en el caso de que sea dos accionistas los que vayan a constituir. Esto es documentos realmente guía, muy básicos, de cómo podríamos ir alineando nuestro estatuto social de acuerdo a la ley de compañías actual. Entonces, yo lo que tomé fue este modelo de documento constitutivo que establece la ley, mejor dicho, que establece la ley de compañías, y he hecho pequeños screenshots o capturas de pantalla para ir viendo punto por punto de lo que establece la ley que debe contener por lo menos el estatuto social. Entonces, muy bien, dicho esto, tenemos aquí, como pueden ver, modelo de contrato de constitución de sociedad por acciones simplificadas. Este, como mencioné hace un momento, es un modelo muy básico, y las cláusulas que vamos a ver aquí son cláusulas, quiero decirles, o sea, personalmente son bastante reservadas, en el sentido de que no está o no se plantean como cosas muy novedosas, pero que yo se las voy a ir mencionando a medida que los vamos a ir revisando. Entonces, ¿qué menciona la ley que debe tener el documento constitutivo? Primero, lugar y fecha de celebración del documento donde se realice. La razón social, es decir, cómo se va a denominar nuestra compañía, ¿ok? Ya les voy a mencionar más adelante qué debemos considerar al momento que vayamos a pensar en nuestro nombre de la sociedad. Pero eso ya lo vamos a ver en el momento del procedimiento de la Constitución. El otro punto importante que debe tener el documento constitutivo es quiénes van a ser nuestros accionistas. En derecho los conocemos como los generales de ley. ¿Okay? Y estos son los nombres completos, la nacionalidad, el estado civil, dónde viven, el domicilio. Y un punto importante que agrega esta nueva ley, y buscando un poco más ya la agilidad que sea más expedito el tema de comunicación entre la sociedad y sus accionistas, es que ellos obligatoriamente tienen que consignar un correo electrónico. Y este correo electrónico va a ser el canal oficial o oficial de notificaciones de parte de la administración de la sociedad a sus accionistas. Entonces ese punto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿quiénes pueden ser accionistas? Pueden ser personas naturales, residentes o no residentes en Ecuador, y personas jurídicas, residentes o no residentes en Ecuador. Entonces es muy amplio quiénes pueden constituir una SAS. Realmente no hay mayor impedimento en ese tema. Otro punto importante a incluir en este documento constitutivo es establecer una declaración bajo juramento de la veracidad y autenticidad de la información. ¿Por qué? ¿Por qué pide la Superintendencia de Compañías esta declaración? Porque, como mencioné, vamos a estar bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Entonces ellos en cualquier momento pueden hacer un control ex post y nos van a revisar que todos los documentos que hayamos presentado en nuestro contrato de constitución, en nuestro documento constitutivo, sea veraz. Si no, podrían llegar a sancionarnos, iniciar ciertas acciones administrativas, civiles,
incluso hasta penales, dependiendo de lo que vayan a encontrar en el momento de la revisión. Entonces, estos 4 puntos son como que los más básicos, es como la introducción a lo que va a venir de nuestro estatuto social. Y ya aquí ya vamos a ver un poco más, ya legalmente, qué debemos considerar en nuestro estatuto social. Primero, es la naturaleza, la denominación, régimen jurídico aplicable. Yo puse aquí al lado izquierdo la limitación de responsabilidad, y esta es una de las características de crear esta SAS. Una de las ventajas jurídicas de constituir una compañía es que en el caso de que haya alguna eventualidad en la operación de la compañía, yo como accionista solo voy a responder hasta el porcentaje de mi aporte. Es decir, no los acreedores de esta compañía, de esta persona jurídica, no podrían irse contra mi patrimonio personal. Entonces es estrictamente contra el patrimonio de la compañía. Es decir, este es un ente jurídico independiente de mi patrimonio. ¿Ok? Pero la ley establece que, como les dije, esta compañía se rige por el principio de voluntad de las partes. Entonces, bien podrían renunciar a esta limitación de responsabilidad de los accionistas. Lo contempla también la ley. Bien. Como segundo punto, nuestra compañía deberá tener un objeto social. O sea, ¿qué se va a dedicar? ¿Qué va a hacer la compañía? Y realmente este punto fue una de las grandes novedades cuando se incorporaron a la ley de compañías, las SAS. ¿Y por qué les digo al momento de que se incorporaron? Porque luego ya existió una reforma a la ley de compañías en el diciembre de 2020, en el que ya contemplaba que las compañías podían tener objeto social múltiple. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante en las SAS es que debemos definir qué vamos a hacer, o qué va a realizar la compañía realmente. Y lo novedoso de este tema es que la ley establece que este objeto social de la SAS puede ser indeterminado. Entonces, ¿qué quiere decir que es un objeto indeterminado? Que es como dice aquí el ejemplo: la sociedad por acciones simplificadas que se crea podrá realizar cualquier actividad mercantil o civil lícita de acuerdo con la ley. Si se dan cuenta, no establece que esta compañía se va a dedicar a la producción y comercialización de banano, me invento, sino lo deja tan amplio de que puede realizar cualquier actividad mercantil o civil. Entonces, este es un punto realmente novedoso. En la práctica, yo personalmente no se los aconsejaría, porque van a tener problemas con el SRI al momento de sacar el RUC, porque realmente nuestros amigos del SRI todavía no han actualizado el SIU o los códigos que tenemos que incluir en nuestro RUC para las actividades que va a realizar la compañía. Pero está ahí, o sea, lo podríamos poner. Yo lo que he visto en la práctica es que las compañías, en una experiencia personal, vi que la compañía se dedicaba a la construcción de edificios, a la actividad inmobiliaria, a la actividad como corredor de bienes raíces, y finalmente cualquier otra actividad mercantil, civil, lícita de acuerdo con la ley. Totalmente válido. Entonces esta es una de las gran ventajas también que nos dan las SAS. Pero también es necesario mencionarles que la SAS, y esto sí, la ley es enfática, menciona que no se pueden dedicar a operaciones financieras, de mercados de valores, seguros y otras que tengan tratamiento especial. ¿Ok? Las 3 primeras, las operaciones financieras, mercado de valores y seguros, se regulan bajo sus propias leyes. La primera por el Código Monetario Financiero, la otra por la Ley de Mercado de Valores, y la otra por la Ley de Seguros. Entonces, esas compañías tienen un tratamiento especial. Pero la ley vio importante de que se deje por sentado que las SAS no se van a poder dedicar a estas actividades. Así también otras que tengan tratamiento especial. Por ejemplo, si es que uno de ustedes quisiera constituir una compañía de seguridad privada, no podría realizarlo por medio de una SAS. ¿Por qué? Porque la ley que regula los servicios de seguridad privada establece que ese tipo de compañías tienen que ser de responsabilidad limitada. Entonces debemos tener muy en cuenta
la actividad o cuál es nuestra realmente intención de realizar con esta SAS para ver si es que nos conviene la SAS. ¿Ya? Otro punto importante a incluir o que debe ir de ley en el documento constitutivo es el domicilio principal de la compañía. Este domicilio principal, la ley establece que debe ser determinado por un cantón. ¿Ok? Pero determinar el domicilio principal no quiere decir que no pueda esta sociedad crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares. Es simplemente que su domicilio principal va a estar en Guayaquil, por ejemplo. De ahí otro punto importante es el plazo de existencia legal de esta compañía. Aquí también me voy a remitir a febrero de 2020, cuando fue publicada la Ley de Orgánica de Emprendimiento e Innovación y se introdujeron las SAS. En el capítulo nosotros leíamos plazo de duración de la sociedad puede ser indefinido, y realmente era algo novedoso al momento en que salió publicada la ley, porque para las otras compañías todavía decía la ley de compañías, un poco ya decía que las sociedades tenían un periodo de vigencia y que debía estar incluido en su estatuto social. Entonces veíamos muchas veces que ya compañías muy antiguas tenían que hacer una escritura pública de ampliación del plazo de existencia legal. ¿Ok? Bueno, y esto ya dejó de ser un poco novedoso para las SAS porque asimismo en la reforma de diciembre de 2020 ya fue incluido también en los otros tipos de sociedades. Okay. Y aquí viene uno de los puntos que a mí me llaman más la atención, porque es aquí realmente donde podemos ver el alcance que podría tener una SAS al negocio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque nos da un abanico de opciones realmente, si es que cabe el término, infinitos. O sea, podríamos tener muchísimos tipos de opciones al momento en que vayamos a establecer, más allá del capital suscrito, en las clases de acciones que va a tener esta sociedad. Pero bueno, inicio con el capital suscrito. Entonces nos dice que, como les mencioné, no va a tener un capital suscrito mínimo, puede ser cualquier valor. Lo que sí es una recomendación es que sea al menos lo que nos vaya a permitir operar la compañía, pero en todo caso debemos mencionar cuál va a ser el capital que va a estar, cuál va a ser el capital de la sociedad, en cuánto número de acciones va a estar dividido y cuál es el valor de cada una de estas acciones. Las acciones son nominativas, es decir, tienen que estar al nombre del propietario, no pueden ser al portador. El valor nominal de cada una de estas acciones puede ser de $1 o sus múltiplos. O sea, puede ser de $5, $10, $100, no hay ningún problema. ¿Cómo hago yo el pago del capital de mi compañía? Ahí la ley también es realmente amplia y establece que yo al pago del capital social lo puedo realizar en numerario, es decir, en dinero en efectivo, con bienes inmuebles, bienes muebles e intangibles. Y nos da un plazo. La ley establece algo como el plazo para hacer el pago del aporte de capital puede ser diferente al de otros tipos de sociedades, pero no puede ser más allá de 24 meses. ¿Ok? Y aquí un tema importante antes de pasar a los siguientes puntos, que ya son las clases de acciones, es que en el caso de que nosotros vayamos a aportar bienes muebles, inmuebles o intangibles, es necesario que estos sean valorados por un perito o por los accionistas que lo aporten. ¿Por qué? Porque ellos van a tener responsabilidad sobre el monto del aporte que se está realizando. Muy bien. Otro punto también importante mencionarles aquí, en el caso de que yo vaya a hacer el pago del capital con un bien inmueble, voy a tener que hacer obligatoriamente mi documento constitutivo por escritura pública. ¿Ok? Ténganlo muy presente esto aquí. Y esto viene de una solemnidad desde el Código Civil que establece que al momento en que hay que los bienes inmuebles se transfieren a través de escritura pública y que debe ser inscrita en el registro de la propiedad. Y esto por un tema de transparencia y publicidad de la transacción. ¿Ok? Entonces ese es uno de los únicos casos en el que el documento constitutivo debe darse por una escritura pública. Todos los demás podría ser por un documento privado. Ok.
De ahí, como les mencionaba, esta parte ya es un poco de la que a mí más me llama la atención, y es que la ley establece que se puede acordar la creación de diversas clases y series de acciones. Y adicional establece que a cada clase de acción se podrá atribuir distintos derechos, obligaciones, condiciones o cualquier otra disposición que establezcan los accionistas. Eh, para prepararme para este webinar estuve leyendo unos ciertos papers de locales, de Colombia y de otros países que han adoptado este tipo de sociedades, y ellos establecían que dentro de esta, o la posibilidad, o cuáles son, sí, realmente las posibilidades que tenemos de pactar las clases de acciones en las SAS son ilimitadas. Y ponían ejemplos, daban que cierto tipo de acción o cierta clase de acción tengan un derecho de veto de las otras propuestas de los demás accionistas. Y es totalmente legal y válido. Es decir, estamos en junta, yo tengo por mi clase de acción el derecho a vetar las propuestas de los otros accionistas, y uno viene y dice, ¿sabes qué? Yo propongo o mociono que vendamos la oficina de la compañía. Yo podría vetar esa moción que realiza ese accionista, pero todo esto debe estar contemplado en el estatuto social, para que cada uno de los accionistas sepa cuál va a ser las reglas de juego de la compañía en la que se están metiendo. Otro ejemplo que daban estos doctrinarios es, por ejemplo, podría existir un tipo de acción en el que haya una obligación de recompra. Entonces, por ejemplo, yo, Francisco Mena, soy un programador, me dedico a hacer aplicaciones digitales para celulares, por ejemplo, y necesito financiamiento para hacerla. Entonces, yo lo que podría hacer es en mi estatuto social es incluir ciertas condiciones para hacer atractiva mi compañía para que otros inversionistas vengan acá a invertir en mi compañía. Entonces, por ejemplo, yo podría pactar que una acción con una condición de recompra. En el caso de que el proyecto que no despegue en cierto tiempo, yo estoy obligado a recomprarte la acción al valor que tú aportaste, por ejemplo. Entonces, realmente las opciones que nos da este tipo de sociedades para el tema de las clases de acciones que podríamos establecer es realmente ilimitado. En este modelo que tiene la Superintendencia de Compañías en su página web, establece que esta sociedad va a estar dividida, mejor dicho, las acciones del capital de esta sociedad son ordinarias. ¿Ok? A cada acción ordinaria le corresponde un voto. Esa es la regla general. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente que les voy a explicar. Muy bien. Una vez ya hablado de las acciones y las opciones que tenemos, la ley también nos da una clasificación de los tipos de acciones, pero a mi criterio es meramente ejemplificativa. Como mencionaba, el slide anterior establecía que podríamos pactar cualquier condición, derecho, obligación respecto a las acciones. Entonces, el siguiente párrafo dice, y podrá tener ciertas acciones que podrán ser ordinarias, preferidas, ¿ok? Estos dos tipos de acciones son las que teníamos, eh, que teníamos desde siempre. O sea, ordinarias y preferidas también podrían ser incluidas o también las reconoce la ley de compañías para las sociedades anónimas. Y bueno, ya resumiendo, ¿qué es una acción ordinaria? Es la que tiene todos los derechos fundamentales de un accionista. Todos los derechos fundamentales me refiero principalmente a los derechos económicos y a los derechos políticos. Es decir, si yo soy propietario de una acción ordinaria, tengo derecho a voto y tengo derecho a percibir los dividendos que pueda obtener de la compañía. Okay. Las acciones preferidas, por su parte, entregan una cierta ventaja en la distribución y pago de dividendos, pero generalmente no otorgan derecho a voto. Entonces, estos dos tipos de acciones son los que veíamos tradicionalmente en los otros tipos en la sociedad anónima principalmente. Pero la ley que regula las SAS establece que pueden existir dos tipos más de acciones. Primero, las privilegiadas
y estas acciones privilegiadas es que nos dan un derecho extraordinario sobre otros, sobre los demás accionistas. Y por ejemplo, aquí, dentro de los papers que leí, como les mencionaba hace un momento, había una sociedad que había establecido un privilegio sobre las acciones que tenía un padre sobre sus hijos. Entonces esta era una compañía familiar en la que los accionistas eran papá y dos hijos, y el estatuto social establecía que las acciones del padre tenían un privilegio sobre las de los más hijos. ¿Ok? Entonces aquí les da un derecho extraordinario. En ese caso del estatuto social, lo que les comentaba, el padre tenía como que el doble de votos sobre los hijos. Bueno, la ley también establece que pueden existir acciones con dividendo fijo, es decir, que yo anualmente voy a recibir esta cantidad de dividendos, siempre y cuando existan, por supuesto, utilidades dentro de la compañía. No es que porque establezco una acción con dividendo fijo, de ley me va a tener que pagar la compañía, no. Tiene que crearse o darse, debe existir, mejor dicho, la utilidad. Y finalmente, otro tipo de acción que podría tener estas sociedades por acciones simplificadas, y esta es una que se está aplicando en otras legislaciones, son acciones de voto múltiple. Es decir, en un solo título de acción hay derecho a varios votos. Y como les mencionaba, por la regla general, las ordinarias establece una acción, un voto. Entonces yo podría establecer en mi estatuto social que ciertas clases de acciones van a tener múltiples votos. Entonces, si yo tengo la acción clase A, por ejemplo, voy a tener 5 votos. Si mi accionista tiene una acción clase B, podría tener 1. Entonces, siempre mi voto va a prevalecer sobre el otro. ¿Okay? Como pueden ver, es realmente amplio el tema de las opciones que nos da la SAS para las acciones. Bueno, aquí ya hablando un poco de la transferencia de acciones, cómo se da, cómo establece la ley, y es que recoge lo que establece para las sociedades anónimas que se transfieren mediante una nota de cesión y debe ser inscrita en el libro social de la compañía. Pero aquí viene lo novedoso de la SAS, y es que en el estatuto yo podría pactar una restricción a la negociación de acciones, hasta por 10 años. Entonces, si se dan cuenta que aquí viene y lo mezcla con las compañías de responsabilidad limitada. No sé si ustedes sepan, pero en las compañías por responsabilidad limitada, cuando hablamos de participaciones, estas no son libremente transferibles. Debe existir unanimidad de la junta de socios para su transferencia. ¿Y esto por qué es así? Porque como les mencioné, esta compañía es yo la creo o la constituyo por con quién me voy a asociar. Eso es lo más importante. Prevalece la calidad de persona, de socio con el que yo voy a estar. Entonces es lógico que la ley establezca que necesita una unanimidad de la junta de socios para transferir participaciones. En la sociedad anónima, por el contrario, no existe esta unanimidad, entonces son libremente negociables. Yo puedo transferir en cualquier momento, solo las notifico a la compañía y ahí quedó el tema. Pero la SAS une las dos y establece que yo en el estatuto podría establecer restricciones a la negociación, podría establecer que para la negociación exista una autorización previa por parte de la asamblea de accionistas o cualquier otro tipo de pacto para la transferencia. Es decir, si yo quiero transferir mis acciones, me invento, le tengo que reconocer una prima a los otros accionistas. Entonces, sí ven, es como una mezcla, es un híbrido, este tipo de sociedad bastante manejable, muy hecho a la medida de lo que quieran hacer las compañías, los accionistas, perdón. Y la ley, lo más importante es que establece que si es que se da una violación de estos acuerdos, van a adolecer de nulidad. Entonces, realmente aquí podemos ver la mayor expresión de este principio de autonomía de la voluntad de las partes. Ahí siguiendo con el contenido de lo que debe tener ya el estatuto, nuestro estatuto social de la SAS, es necesario hablar de la organización de la compañía como tal. Y aquí realmente la ley establece que es libremente lo que quieran los accionistas. No nos limita, no nos establece mínimos, dice que todo lo que quieran hacer los accionistas lo podrían establecer en este sentido. Entonces, pero si nos dice que debes tener al menos, mejor dicho, que la compañía va a tener una asamblea de accionistas, como vimos, que es el órgano supremo de administración, un representante legal, lógico, y yo puse aquí fiscalización en signo de preguntas porque
Si bien es cierto, la ley no establece que sea obligatorio, pero podría ser un órgano que nos puede llegar a servir en el momento en que estemos realizando algún negocio. Ok. En los órganos de administración tenemos a la Asamblea de Accionistas, que como mencioné es el órgano supremo, es quien va a dirigir el buen andar de la sociedad. Y en nuestro estatuto social debemos establecer todas las atribuciones que va a tener la Asamblea de Accionistas. Aprobar balances, contratar auditor externo si es que estamos obligados, aprobar la distribución de utilidades, aprobar la constitución de reservas y demás. Todo esto lo tenemos que establecer en nuestro estatuto social. Luego, el otro órgano de administración ya va a ser el representante legal, quien va a ejecutar todo lo que le imponga la asamblea de accionistas. Entonces, lo que dice la ley es que debe tener al menos un representante legal. Y, asimismo, nos dice la ley que en el caso de que no se establezca nada en el estatuto respecto a cuáles son las facultades del representante legal, se va a entender que está facultado para realizar cualquier actividad o cualquier acto lícito dentro del rango de lo que le establezca la ley, la asamblea de accionistas. ¿Ok? Este representante legal ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son sus ciertas limitaciones. Ok, entonces el representante legal puede ser una representación individual o conjunta, esto va a depender netamente de los accionistas de la sociedad. No pueden representar a los accionistas en la asamblea de accionistas. Ok, este es un punto muy, muy importante porque generalmente me ha tocado ver que los accionistas les entregan cartas poderes a los representantes legales de las compañías para que los representen en junta. La ley establece que no se podría realizar esto aquí por un evidente conflicto de intereses. Pero si el administrador no puede votar en junta, salvo de que sea un accionista, que esto es lógico. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas de un solo accionista, este va a ser administrador y accionista al mismo tiempo. Entonces, evidentemente, no va a haber esta limitación. Otro punto que debemos establecer en el estatuto, según la ley, es la forma de distribuir las utilidades. Este punto toma relevancia, ¿por qué? Porque en las sociedades anónimas y en la responsabilidad limitada, esta distribución de utilidades depende o va a ser por el porcentaje de acciones que yo tenga en la sociedad o el porcentaje de participaciones que yo tenga en la sociedad. Es estrictamente dentro de ese límite. Pero en la SAS yo podría acordar que sea diferente. Es decir, no porque de las utilidades con mi accionista vamos a ir 50-50, sino yo podría pactar que yo vaya 70-30. O sea, es totalmente válido, no hay ningún inconveniente. Aquí en el ejemplo que está en la superintendencia de compañías, sí dice que la distribución se hará en proporción al número de acciones suscritas por cada uno de ellos. Entonces, este va un poco en la mano o en la línea de lo que establecía la ley para las sociedades anónimas. Muy bien. Otro punto interesante también que establece la ley para las SAS es que menciona que los accionistas pueden tener acuerdos entre ellos, ¿ok? Pero lo interesante de estos acuerdos es que no necesariamente, o por su naturaleza, o porque son realmente ya relevantes para la operación, o que no debe por qué publicarse en la superintendencia de compañías, pueden ser, mejor dicho, no por el tema de confidencialidad, un poco de la operación de la compañía, pueden establecer pactos parasociales, es decir, que son pactos entre accionistas que no están dentro del estatuto social como tal. ¿Ya? Pueden pensar que este tema puede ser un poco, ¿por qué podrían los accionistas establecer ciertos pactos que no van a estar dentro del estatuto? O puede ser visto como que una forma de querer ocultar ciertas cosas, pero no, realmente es por un tema de operación de la compañía. Lo que sí deben tener es que en cuenta que estos pactos parasociales deben estar depositados en la sociedad para que sean válidos y puedan ser aplicados por la sociedad. ¿Okay? Y la ley establece que la sociedad va a estar obligada a acatarlos. Este tipo de pactos parasociales pueden recaer sobre distintas transacciones, aumentos de capital, prohibiciones de transferencia de acciones, en fin, es muy amplio lo que establece la ley.
También nos establece un plazo de vigencia o de duración de los pactos parasociales que no puede ser mayor a 10 años y puede ser prorrogable por 10 años más. Ok, entonces una vez que yo ya tengo mi estatuto, la cancha de juego de lo que voy a hacer, ya tengo pactado cómo se va cuál va a ser el capital de mi compañía, el tipo de acciones que yo voy a tener, cuál va a ser el objeto social, cómo voy a estar administrado, cuáles son las atribuciones de la junta, quién va a ser mi representante legal, cómo nos vamos a repartir los dividendos, si es que vamos a tener órganos de fiscalización o no, ya yo puedo entrar a constituir mi compañía. Ok. El procedimiento de constitución, la ley establece dos. Uno que es manual o físico y el otro que puede ser electrónico. Es importante mencionarles que dentro del primero, en el manual o físico, por un tema de la pandemia, se lo realizó también digital, pero no se confundan con el de constitución electrónica. ¿Por qué? Porque dentro del manual digital, yo preparo mi estatuto social, lo firmo con un certificado de firma electrónica, lo envío por correo a la superintendencia de compañías y ahí inicia mi trámite de constitución. En cambio, el electrónico, ya lo voy a explicar más adelante, lleva otra suerte de procedimiento que debemos seguir. Entonces, el procedimiento manual o físico, o el ordinario, mejor dicho, llamémoslo así, inicia con la reserva de la denominación. Como les dije, es necesario que nosotros le pongamos un nombre a nuestra compañía. ¿Cómo se va a llamar? Aquí lo que yo siempre recomiendo es tener al menos 3 opciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una reserva de denominación. Es decir, ingresar al portal de la superintendencia de compañías, crearnos un usuario y decirle a la superintendencia, mira, voy a constituir una SAS que se va a llamar Francisco Mena SAS. Es posible que dentro del sistema de la superintendencia de compañías ya esté tomado este nombre. Entonces me voy a ver obligado a cambiarlo. Me ha pasado muchas veces en que clientes tienen nombres muy interesantes de sus compañías y realmente han pasado toda su vida soñando que se iba a llamar así y al momento de la reserva de denominación, no, ya está cogido por otra persona. Entonces tengan en cuenta esto de aquí al momento de que vayan ya a pensar en un nombre para su compañía, tengan al menos 3 opciones. Entonces, yo reservo la denominación, esta denominación tiene una vigencia de 30 días, y una vez que yo ya reservo la denominación, puedo continuar el trámite de constitución con una solicitud de constitución. A esta solicitud de constitución yo la voy a presentar ante la superintendencia de compañías, ya sea a través del centro de atención al usuario, o sea, físicamente, o por vía correo electrónico. Si lo hago por vía de correo electrónico, como mencioné, tiene que ir con firma electrónica. Y bueno, a esta solicitud de constitución yo voy a tener que establecer mis generales de ley, nombre, apellido, nacionalidad, dónde vivo, correo electrónico, etcétera. Debo adjuntar el estatuto social de la compañía que yo quiero constituir, el nombramiento del representante legal, la reserva de denominación y todos los documentos de identificación de los accionistas y del representante legal de la compañía. Okay. Presento esto aquí ante la superintendencia de compañías, la superintendencia lo valida, lo revisa, está todo ok, sí, vamos adelante, emite una razón de registro de la sociedad en el registro de sociedades. Yo con esta razón voy al SRI y ya saco el RUC. Por temas de pandemia, estas dos instituciones, la Superintendencia de Compañías y el SRI, se vieron obligadas a migrar sus procesos a digitalizarlos, y podemos hacer también la obtención del RUC electrónico. Yo personalmente no lo aconsejo porque podría tomar más días de lo que toma el físico. Si bien es cierto, en el trámite físico tenemos que ir a sentarnos generalmente por varias horas en el SRI para que nos atiendan y nos puedan dar el RUC, en el trámite electrónico generalmente se toman hasta 4 días en contestar si es que están bien los papeles que presentamos. Entonces, hay que mejorar ese tema. Pero está la posibilidad de hacerlo. El otro procedimiento que establece la ley es la constitución electrónica. Y asimismo, inicia con la reserva de denominación en el portal de la superintendencia de compañías y demás, y luego en el mismo portal de la superintendencia de compañías
yo ingreso al sistema de constitución electrónica. Me creo un usuario. Para esto, obligatoriamente voy a tener que tener un certificado de firma electrónica. Adjunto la reserva de denominación y ahí inicia mi procedimiento de constitución. Entonces, no sé si ustedes hayan hecho antes la aplicación a la visa americana, que uno va llenando como que el formulario y ingresando los datos y demás, y hasta que nos da así, su trámite enviado. Es muy parecido. Entonces, vamos, iniciamos, ponemos los datos de los accionistas, el nombre de la compañía, a qué se va a dedicar, podemos elegir la actividad que va a realizar, podemos elegir cuántos representantes legales va a tener, quiénes van a ser sus representantes legales, pero este procedimiento de constitución electrónico es bastante limitado, reglado. Es decir, no vamos a poder gozar de toda la flexibilidad que conversamos hace un momento. Es decir, yo en este trámite de constitución electrónica no podría establecer que mis acciones van a tener distintas clases o diferencias. Es decir, va a ser un estatuto social muy simplificado. Este proceso podría ser efectivo para emprendedores que tienen un negocio pequeño y que no creen que, o mejor dicho, lo van a tener para sí y que quieren igual tener una compañía que les ofrezca hasta la protección de la responsabilidad, pero que no necesita un estatuto con mayor cosa. Entonces podrían ajustarse a este de aquí, que es mucho más simplificado. Y la otra gran ventaja de este procedimiento de constitución electrónica es que el RUC ya es automático. Es decir, sale la razón de inscripción, sale el RUC. Yo tuve una experiencia personal con este sistema de constitución electrónica la verdad que fue muy gratificante, porque me tomó 2 días en constituir la compañía. Fue realmente ágil, y 2 días porque quien iba a ser el accionista no tenía una firma electrónica, entonces nos tocó gestionar el tema de la firma electrónica, pero es realmente una opción muy ágil. Pero bueno, todo este procedimiento de constitución, como menciona la superintendencia, toma de 2 a 6 días, 5 días. Si tenemos mucha suerte, puede ser hasta 3 días. Entonces es una opción muy ágil. A diferencia de las otras compañías que, como les mencionaba, que de acuerdo al estudio que hizo el Banco Mundial, podrían tomar hasta 2 meses. Entonces hay una diferencia abismal. Y aquí otro punto que creo que a todos nos interesan son los costos de constitución, y que realmente no, o sea, la lámina creo que habla por sí sola. La responsabilidad limitada de las compañías, las sociedades anónimas nos cuestan, y estos datos los tomamos de una notaría el día de ayer, aproximadamente $400, solo en tasas notariales y en tasas registrales, nada más. A esto súmenle que debemos tener una minuta firmada por un abogado. Entonces, obviamente el abogado les va a cobrar su firma, no va a ser gratis. Entonces, este valor de $400 podría incrementarse tal vez en unos 200 más, 300 más. Los estudios grandes cobran hasta $1.500 por constituir una compañía. Entonces, hay una diferencia abismal. En las sociedades por acciones simplificadas, en principio no hay ningún valor que pagar por la constitución. Ahora, si es que yo voy a hacer una SAS con el aporte de un inmueble, evidentemente voy a tener que pagar tasas registrales del registro de la propiedad. Ahí no me voy a salvar. Pero en líneas generales, o la regla general es que estas SAS no van a tener costos asociados. Muy bien, entonces cuando ya tengo mi SAS ya constituida, ya estoy listo con mi RUC y todo lo demás, debo cumplir con ciertos requerimientos que establece la ley, que es tener un libro de acciones y accionistas, que es donde se deja constancia de la constitución, transferencias, modificaciones sobre el derecho de acciones, un talonario de títulos, que es donde ya va a estar reflejado, o el respaldo, que yo entregué los títulos a los accionistas, un libro de actas de asamblea de accionistas, que es donde van a estar todas las actas que o que los accionistas realicen, y un libro de expedientes, el cual es como una mezcla del libro de actas junto con todos los documentos que aprobaron esa asamblea de accionistas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es una asamblea de accionistas que va a aprobar o resolver sobre los estados financieros de la compañía, en mi libro expediente voy a tener que adjuntar ahí los estados financieros que fueron aprobados por esta asamblea. Y bueno, esto ya es
el tema de ya tengo lista mis SAS, tengo listos mis libros sociales y estoy operando tranquilamente de la vida. Puedo hacer mis operaciones, puedo hacer, ya tengo mi RUC, estoy haciendo mis operaciones, sí, estoy ganando dinero y demás, pero cuando ya se cumpla un año de operaciones, es decir, al siguiente ejercicio fiscal, yo voy a tener que cumplir ciertas obligaciones ante la Superintendencia de Compañías. Y me he establecido específicamente en el cumplimiento de la Superintendencia de Compañías, porque si bien es cierto, es una sociedad mucho más flexible, no debemos dejar de tener en cuenta que es una sociedad y por lo tanto hay que cumplir con las obligaciones que nos establezca la ley. ¿Okay? No, no es que yo la constituyo y ya me olvido, o sea, como es tan flexible y versátil no tengo que hacer nada más, no, para nada. Entonces sí hay ciertas obligaciones societarias que debemos cumplir, las cuales son presentar una copia de estados financieros, una copia autorizada del juego completo de los estados financieros anualmente a la Superintendencia de Compañías hasta abril 30 de cada año, el informe de los administradores, comisarios, auditores externos, de ser aplicable, la nómina de administradores y accionistas, información sobre sociedades extranjeras, siempre y cuando yo tenga, por supuesto, accionistas extranjeras, y la contratación de un auditor externo, siempre y cuando sea aplicable para la sociedad que yo tengo. Es decir, tengan en cuenta que las SAS no están exentas de contratar a un auditor externo. Okay. Y bueno, ya para finalizar este webinar conversatorio, que creo que se ha extendido un poco más de la cuenta, finalmente solo comentarles y hacer un repaso de lo que hemos conversado, y es que las SAS son unas sociedades versátiles y flexibles que se sujetan a los acuerdos de los accionistas. La ley nos da mucha libertad, nos establece que pueden ser siempre que, o sea, yo cojo la ley, la leo y dice, o lo que establezca el estatuto, remítase al estatuto social. Los accionistas pueden establecer mediante estatuto. Entonces, realmente nos da una versatilidad única respecto a los otros tipos de sociedades. Combinan el derecho a la libertad contractual, el poder financiero y la seguridad jurídica. Créanme que va a ser tal vez mucho más atractivo para un banco darnos un préstamo siendo una sociedad, una entidad, una persona jurídica, que ser una persona natural. Es un procedimiento de constitución mucho más ágil y dinámico que nos permite ahorrar tiempo y costos, como les mencioné, o sea, no tiene ninguna comparación lo que cuesta hacer una sociedad anónima que lo que cuesta hacer una sociedad por acciones simplificadas. Y finalmente, que estas compañías igual están sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y están obligadas a cumplir con presentación de información ante dicha entidad. Obligadas a presentar su documentación, estados financieros, obligadas a responder requerimientos de información de la Superintendencia de Compañías, así como cualquier otro, o por ejemplo, el pago de la contribución también estarían obligadas a este tipo de compañías. Y eso es todo por el día de hoy. Aquí les dejo los datos de Andersen, que es donde estoy actualmente trabajando, para que nos puedan contactar. Mi correo también está ahí, para que cualquier consulta, duda, inquietud, lo que quieran lo puedan preguntar, y aquí con gusto los estaremos ayudando. Muchas gracias. Bueno, Francisco, te agradezco mucho por el tiempo y también por la explicación sobre, básicamente, pues hemos visto las claves en la constitución de la SAS y también un poco los pros, y veo que tienen muchísimos pros, sobre todo el tema económico, que lo vi bastante interesante, y también la facilidad en los tiempos en los cuales tú puedes constituir una compañía. Así que te agradezco por toda la información. Solo recordarles que vamos a dejar grabado este webinar, así que el día de mañana ya lo pueden ver en los canales de YouTube. Tenemos unas cuantas consultas de público. En honor al tiempo las vamos a hacer, las que tenemos ya abiertas. Nos preguntan, ¿hay restricciones en el tipo de actividades en las empresas SAS? Sí, muy interesante la pregunta, y efectivamente, la ley establece que estas sociedades no se pueden dedicar a operaciones financieras, operaciones de mercado de valores, operaciones de seguros y otras que tengan un tratamiento especial. Yo di el ejemplo de las sociedades que dan servicios de seguridad privada, que la ley que regula este tipo de sociedades establece que tienen que ser de responsabilidad limitada, justamente por el tema de la responsabilidad. Muchas gracias. También nos dicen, en lo relacionado con las obligaciones con el SRI, ¿se mantienen las mismas como compañías o tienen alguna otra novedad?
Bueno, ahí con el tema del SRI, como les mencionaba, las SAS no dejan de ser una sociedad y están sujetas a todas las obligaciones que tienen las sociedades, es decir, presentación de declaración de impuesto a la renta, presentación de declaraciones de IVA, realizar retenciones en la fuente de ser aplicable y demás. No están exentas de este tipo de obligaciones. Entonces esto tenerlo muy en cuenta al momento de constituir una SAS. Nos dicen, las SAS deben tener comisario. Muy bien, como mencionaba, no están obligadas, y es decir, y me atrevo a decir, los otros tipos de compañía tampoco ya están obligadas actualmente, pero nada me impide no tenerlo. Es decir, si yo creo pertinente que mi compañía debería tener un órgano de fiscalización para ver qué está haciendo el administrador dentro de todas las operaciones, podría tenerlo, pero no es obligatorio contar con un comisario en la SAS. También nos consultan cuál es el aporte de las SAS a la Superintendencia de Compañías versus el que efectúa las SA. Eh, si es que entiendo la pregunta, el aporte, no hay un aporte mínimo en la SAS, como si lo establece para la superintendencia establecido para el tipo de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, la superintendencia de compañías ha dicho que el aporte mínimo, o sea, va a tener un capital mínimo social de $800. En cambio, en la SAS no hay un mínimo, es decir, puede ser de cualquier valor. Lo que yo sí mencionaba es que debería ser un capital que nos permita operar la compañía, porque no tendría mucho sentido tener una compañía de $20 y me voy a dedicar a comprar y vender computadoras, por ejemplo, como que no va de la mano una cosa con la otra.